Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos presentando un nuevo tema de física básica. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de dinámica circular. Agradecer a muchos la buena acogida de los vídeos que estoy colgando en YouTube y gracias también por su estima y su apreciación acerca de estos desarrollos. Bueno, voy a continuar subiendo material y espero que sea de mucho provecho para la comunidad estudiantil. Vamos a empezar. Dinámica circular. Bueno, la dinámica circular tiene como antecedente dos temas. Uno el movimiento circular y el otro el de dinámica, que involucra una aceleración. Entonces, en esta parte voy a tomar un móvil como referencia, como está en el gráfico, de masa m. En este tipo de movimiento lo que nos va a interesar es el eje radial, es decir, de la posición mostrada hacia el centro se traza una línea, ¿listo? Una línea de referencia, y esa línea de referencia viene a ser el eje radial. Hay otro eje complementario a este que es perpendicular, y ese viene a ser el eje tangencial. De los dos ejes, el más importante es el radial, porque ahí es donde recaen los valores para su fórmula o ecuación. ¿Cuáles son estos valores? En este punto voy a tener ciertas fuerzas, y las fuerzas que tengo que aplicar serían fuerzas dirigidas al centro o fuerzas dirigidas afuera, pero sobre el eje radial. Entonces, por acá, por ejemplo, tengo una descomposición de sumatoria de fuerzas hacia el centro y una sumatoria de fuerzas hacia afuera. Fuerzas que estén fuera del eje radial y fuera del eje tangencial ya están totalmente definidas. Si son ajenas a esto, por ejemplo acá el peso, ¿sí? El peso así, tienes que descomponer obligatoriamente en función del ángulo en el eje radial y en el eje tangencial. ¿Listo? Todas las fuerzas deben quedar en esos ejes. Entonces, esta fuerza radial tiene como complemento una aceleración dirigida al centro. Y esa aceleración dirigida al centro se llama aceleración centrípeta. O en algunos textos también se la llama aceleración normal. ¿Listo? Una aceleración normal. Entonces, esa aceleración centrípeta siempre está dirigida al centro. Estudiados entonces estos valores con sus velocidades tangenciales y en el centro la angular, velocidad angular, vamos a formular entonces las ecuaciones. Entonces el eje más importante es el eje radial. ¿Listo? Segunda ley de Newton. De la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero en este caso voy a formular no cualquier fuerza, sino una fuerza centrípeta. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Listo? Es idéntica, pero le agregamos centrípeta. Ahora, ¿qué es esta fuerza centrípeta? Bueno, la fuerza centrípeta viene a ser la consecuencia de la sumatoria de fuerzas en el eje radial. Entonces, esta fuerza centrípeta es la sumatoria de fuerzas radiales. Y la sumatoria de fuerzas radiales se descompone en dos: sumatoria que va hacia el centro y sumatoria que va hacia afuera. Entonces, tenemos sumatoria de fuerzas que van hacia el centro menos sumatoria de fuerzas que van hacia afuera, y esto es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Listo? Y acá la aceleración centrípeta tiene dos valores según sus velocidades. Entonces, aceleración centrípeta es igual a velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio. Tangencial es la rapidez, es la velocidad que se encuentra en el borde, ¿listo? En la curva. Pero esto también puede ser trabajada con la velocidad angular que está en el centro. Y en ese caso sería
angular al cuadrado por el radio. ¿Listo? En los ejercicios a veces nos dan un texto y nos hablan de una velocidad de 2 radianes sobre segundo, pero no me especifican si es angular o es tangencial. ¿Cómo te das cuenta? Con las unidades de medida en el SI en este caso. Entonces, para reconocer la velocidad, si es tangencial o si es angular, la tangencial se mide en metros sobre segundo y la angular en radianes sobre segundo. ¿Listo? Y con eso ya tengo la definición para saber cuál de las dos utilizo. La otra parte viene a ser las ecuaciones de relación, que esto lo vamos a analizar a partir de la trigonometría del tema de sector circular. A ver, en trigonometría la longitud de arco es calculada a través del ángulo multiplicada por el radio. ¿Listo? El ángulo multiplicado por el radio. Entonces, del gráfico, la longitud de arco se ubica en el extremo, en la curva, y el dato del ángulo en el centro. Esas referencias de curva y centro van a servir para ubicar las velocidades lineales y la aceleración lineal o tangencial también se llama. Entonces, en la curva, para el caso de velocidad, diré velocidad tangencial. Esto es igual velocidad, pero en el centro, angular, multiplicado por el radio. Ahora aceleración es igualito. En la curva, aceleración tangencial. Y en el centro, aceleración angular, denotado como alfa. Y esas son las ecuaciones de relación que nacieron del análisis trigonométrico. Ahora vamos a hablar de nuestra aceleración. Bueno, esta aceleración en sí viene despejada de dos formas, pero antes, el nombre de aceleración en algunos ejercicios o textos viene acompañada como aceleración total, aceleración efectiva o aceleración resultante. O sea, ¿a qué se refiere? Vamos a centrar en esto. Resultante. ¿De quién es? A ver, tengo un móvil ubicado por acá. ¿Listo? Pero este móvil tiene dos aceleraciones en los ejes descritos, radial y tangencial. Una aceleración centrípeta, que está al centro, eje radial. Una aceleración que está en la curva, ¿listo? Saliendo, es una aceleración tangencial. Y la consecuencia de estas dos aceleraciones es la aceleración que estamos detallando acá. Aceleración resultante. Profesor, ¿y cómo me doy cuenta si no me dicen qué tipo de aceleración es? La centrípeta, ya sabes el nombre. Centrípeta o normal. La que está en la curva, aceleración tangencial o aceleración lineal también se le llama. Y la aceleración de trazo de color verde viene a ser simplemente aceleración o acompañada de estos nombres: aceleración total, aceleración efectiva o resultante. Entonces, como este eje radial tangencial forma 90 grados, se aplicará entonces el teorema de Pitágoras para hallar su magnitud. Vamos a ver. Vectorialmente, o sea, a nivel de diagramas, la aceleración A se ha construido a partir de las dos aceleraciones, la centrípeta y la tangencial. La centrípeta sirve para modificar la dirección de la velocidad. O sea, la aceleración se modifica así, cambió el sentido en todo el desplazamiento. Mientras que la tangencial cambia el módulo. ¿Listo? Entonces, si acá es 2, como hay aceleración tangencial, hasta arriba puede ser 5 metros sobre segundo. O sea, puede ser 7 metros sobre segundo. Y así, cambia el módulo. Para el módulo de la aceleración que estamos estudiando acá, la efectiva, aplicamos Pitágoras, ¿no? Esto vendría a ser los catetos y la aceleración sería la hipotenusa. Entonces sería la hipotenusa elevado al cuadrado, que pasa como raíz, es igual a la suma de cuadrados de los catetos. Los catetos serán aceleraciones centrípeta y tangencial. Listo.
Una condición clásica a nivel de academia y muy usual en los primeros ciclos de la universidad son los ejercicios en dinámica a partir de curvas peraltadas. Si las curvas son peraltadas, vamos a analizar dos ángulos en sí. El ángulo de inclinación, que es θ, y un ángulo de rozamiento o de fricción. Eso si el problema te especifica si la pista es rugosa, ¿no? Si es rugosa. Entonces, el ángulo θ, el ángulo de inclinación. El ángulo de φ viene a ser el ángulo de rozamiento. Pero este rozamiento es la consecuencia, o está ubicado, mira, en el eje de normal y el eje de reacción. Ten cuidado, ¿no? En algunos libros dicen reacción o normal. No, no siempre es así. Cuando son dos ejes, X y Y, ahí debes tener una peculiar observación. Que la normal y esta reacción son totalmente diferentes. ¿Cómo se calcula la reacción? La reacción justamente depende de la normal y su fuerza de rozamiento, hacia arriba o hacia abajo. Esas posiciones también cambian en este sentido. Por ejemplo, yo he planteado la reacción en este sentido. ¿Por qué? Porque voy a plantear que mi normal, acá no hay problema, perpendicular a la superficie, y mi rozamiento acá, hacia arriba. Esto para mi ejemplo nada más, para el planteamiento. ¿Por qué lo planteo hacia arriba? Porque en los ejercicios que vas a tener te van a pedir la velocidad mínima o la velocidad máxima. Mínima es cuando este móvil, este motociclista, va a descender por la curva. Tiene poca velocidad, por eso desciende. Pero si te piden la velocidad máxima, este móvil querría desplazarse hacia arriba, salir de esa posición. Entonces hay una fuga por exceso de velocidad. Entonces, como piden velocidad mínima, aparentemente este objeto, ya te dije, resbala a lo largo. Entonces, como su movimiento se va a dar hacia abajo, la fuerza de rozamiento va en contra siempre. Por eso grafico arriba. Y la fuerza de rozamiento viene a ser mu por la normal. ¿Listo? Mu por la normal. Con estas fuerzas, y voy a obviar esto, porque voy a trabajar en función de la normal y la fuerza de rozamiento, esto ya sale después, en función de las dos, analizo el siguiente gráfico. Como el movimiento se da a lo largo de una circunferencia en una pista, tengo que analizar en el eje radial y en el eje Y, ¿sí? Todas las fuerzas. Entonces, mi normal no está ubicada en el eje radial ni en el eje Y. Tienes que descomponer. La fricción también. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Trasladamos el ángulo. Acá tenemos θ. Entonces, como son paralelos, estos dos trazos, hacemos alternos internos o la z. Ahí está la z. Entonces el ángulo pasa acá. θ. Pero como acá es 90, ¿sí? Acá será 90 menos θ. Y arriba, todo esto viene a ser 90. Entonces, si esto era 90 menos θ, acá vuelve a ser θ. Y ya está. Hemos desplazado el ángulo. Acá, θ en la horizontal. Acá, θ en la horizontal. A eso se le llama ángulos correspondientes. Y vamos a empezar con la descomposición. Descomponemos este vector y digo flechita al centro y flechita arriba. Listo. Si el vector, listo, o la flecha que estoy especificando, es adyacente al ángulo, se hace con cosenos. Entonces acá sería la normal por el coseno de θ. Y el otro sería la normal por el seno de θ. Listo. Ahora la fricción, mu por normal. Entonces, la fricción sería de la siguiente manera. Flechita a la derecha en función de este sentido y flechita arriba en función de este sentido. Si está pegado,
se utiliza coseno. Entonces sería mu por normal multiplicado por el coseno de θ. Y el otro sería mu por normal multiplicado por el seno de θ. ¿Listo? Y ya está. Entonces, en la posición mostrada, ese móvil ya no va a ascender o descender, ya no desciende. Entonces hacemos equilibrio, ya que no sube ni baja. Entonces, equilibrio en el eje Y. Lo que tenemos arriba, las fuerzas, es igual a las fuerzas que están abajo. ¿Qué fuerzas tengo arriba? Las dos descomposiciones. Y hacia abajo, el peso. Entonces factorizamos. Arriba se repite n y digo n afuera de una vez. Coseno de θ. Listo. Más, hacia arriba, más mu por el seno. Mu por el seno. Y esto es igual a la fuerza que está hacia abajo, que viene a ser el peso. mg. ¿Listo? Y con esto despejamos la normal. Entonces la normal acá sería mg sobre toda esta expresión. Coseno de θ más mu seno de θ. A veces en el ejercicio te dan el dato de mu, 0,2, 0,5 y demás. Pero a veces te dan el ángulo de fricción, como acá, que está ubicado entre la reacción y la normal. Si te dan el ángulo de reacción, se calcula con la tangente. Entonces acá agregamos mu es igual a la tangente de phi. ¿Listo? Cuidado, te confundas con la tangente de phi. Seguimos. En este eje, el radial, voy a hacer entonces las ecuaciones de dinámica circular, ¿sí? Porque a lo largo de ese círculo se desplazará entonces este motociclista. Sumatoria de fuerzas que van hacia el centro. En mi gráfico hay una fuerza que va al centro. N seno de θ. Menos fuerzas que van hacia afuera. O sea, en el eje, acá, pero hacia el otro lado. Y sería mu por n por el coseno de θ. Entonces, menos. Y listo. Y eso es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, como te pedían la velocidad máxima o mínima, vamos a esta parte de las ecuaciones. Vamos a trabajar con la tangencial, ya que en el borde se llama tangencial o lineal. Entonces, la aceleración centrípeta sería reemplazada por esta expresión. Velocidad tangencial elevado al cuadrado sobre el radio. Listo. Seguimos. Acá n se repite, la normal. Entonces factorizamos y adentro quedaría seno de θ menos mu por coseno de θ. ¿Sí? N afuera. Pero la ecuación de n está arriba y es mg sobre el coseno de θ más mu por el seno de θ. Listo. Y esto es igual a m por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Listo. Cancelamos las masas. Este r pasa a multiplicar con g y ordenamos. Y sería g por r multiplicado seno de θ menos mu coseno de θ entre coseno de θ más mu seno de θ. Y esto viene a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado. Pero ese cuadrado de una vez entonces pasaría acá como raíz. Y esa sería la ecuación que simplemente tendrías que reemplazar algunos datos, o si quieres calcular desde el inicio, no te olvides de las descomposiciones. Profesor, ¿qué pasaría si me piden la velocidad máxima? Si te piden la velocidad máxima, este móvil quiere fugar, o sea, quiere moverse hacia arriba, ¿sí? Más velocidad. Si se mueve hacia arriba, la fricción se grafica hacia abajo. Y si graficas hacia abajo,
las flechas de sus componentes, las cabezas flechas, cambian de sentido. Esta sería así en contra y esta sería hacia abajo. O sea, fueron totalmente opuestas a la que tengo acá. Si es así, la velocidad máxima sería así. Acá le pones positivo y a esto le pones negativo. Y con esa formulita ya calculas la velocidad máxima. ¿Listo? Entonces, de color rojo, el más menos sirve para la velocidad máxima. Y de color azul, el menos más, que está así, arriba menos y abajo más, será para la velocidad mínima. Listo. Bueno, a repasar bien la teoría, ¿sí? En base a esto vamos a utilizar dos elementos fundamentales. Esta ecuación de fuerza hacia el centro menos fuerza hacia afuera y la expresión de la aceleración centrípeta, si es con tangencial o si es con angular. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con esta serie de ejercicios que en sí están diseñadas de un nivel básico a un nivel un poquito más complejo, nivel pre. Entonces, vamos a orientarnos con el tema en esta figura. A ver, vamos a analizar con los temas que hemos estudiado en los anteriores vídeos, que viene a ser, por ejemplo, las leyes de Newton, acción, reacción, inercia y también de dinámica, ¿no? Vamos a ver. El valor de K para el resorte es este dato, nos da la masa, 2 kilogramos, y nos dice, el sistema gira con una velocidad angular constante. Este simbolito, omega, que es del alfabeto griego pero minúscula, viene a ser la velocidad angular. La esfera indica que no resbala, o sea, de la posición mostrada ya no podrá estirarse o comprimirse, en este caso. Y analizamos, a ver. Como el giro se da de esta manera, la bolita por inercia, con el giro, quiere escapar. ¿Listo? Quiere escapar. Entonces Newton nos dice, a toda acción se opone una reacción. Y esa reacción en este caso viene a ser la fuerza elástica. ¿Listo? Entonces la flechita hacia allá. Acción por querer escapar, reacción para formular la fuerza elástica. Y la fuerza elástica tiene una formulita que es K por X. K es lo que nos dan de dato por acá y X es nuestra deformación. Listo. Vamos a ver entonces nuestra ecuación. Ojo que la bolita se va a desplazar a lo largo de un círculo por el giro. Entonces, en esta línea vamos a tener nuestra fuerza radial. Vamos a empezar. Formulita. Fuerza que va hacia el centro menos fuerza que va hacia afuera. Del gráfico, la única fuerza que va hacia el centro es la elástica. Y eso es K por X. Y esto es igual, no hay fuerza hacia afuera, ojo. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta tenía dos fórmulas. ¿Con cuál? A ver. El dato acá es angular constante. Entonces, si es angular, calculamos con la segunda. Y sería angular al cuadrado multiplicado por el radio. Reemplazamos datos. K, 0,5. Es un medio. Por X. Es igual a la masa, que es 2 kilogramos, por la angular, que es 2 radianes, está en el sistema, al cuadrado. Por el radio. Y el radio según el gráfico es 1 metro. ¿Listo? Así va a girar. Calculamos y en X acá sale entonces 4 por 4 son 16. ¿Metros o centímetros? K estaba en centímetros. Entonces acá sería 16 centímetros. Siguiente. Calcular la velocidad mínima de este balde para que se mantenga en la posición mostrada. ¿Listo? A ver. Si nos pide la velocidad mínima, vamos a plantear lo siguiente. La tensión en esta posición es igual a 0. ¿Listo? La tensión es igual a 0.
para tener una velocidad mínima. ¿Listo? Pero la fuerza auxiliar en esta parte viene a ser el peso de todo ese bloque, de la masa de agua y del balde. Vamos a formular que todo el peso es mg. ¿Listo? Entonces, vamos a la ecuación de fuerza hacia el centro menos fuerza hacia afuera. De la posición, la fuerza hacia el centro, hay dos, tensión y mg. Pero tensión descartamos porque vale 0 y sería fuerza hacia el centro, mg. Y fuerza hacia afuera, no hay. Entonces recuerda que la fuerza hacia afuera es en el eje radial. Seguimos. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero tiene dos. Como nos pide tangencial, tenemos esto. V tangencial al cuadrado sobre el radio. Cancelamos masas. G, un valor adoptado es el 10 por ese radio multiplica G, 10 por 1,6. Y esto sería velocidad tangencial al cuadrado. Acá nos sale 16 y este cuadrado pasa como raíz. Y la raíz de 16 es 4. 4 metros sobre segundo es nuestra velocidad tangencial. Clave la B. Clave acá, la C. ¿Listo? Los textos de los ejercicios están ubicados en el link de la descripción. Pueden descargarlo, está en PDF. Y pueden practicar con eso, ¿no? A la vez que ven después su solución. Sí, vamos a ver. Calcular θ, ¿con qué condición? Para que la reacción en esta posición sea el 50% del peso, mientras que la velocidad angular es 1 sobre 2pi rps, o sea, revoluciones por segundo. Ojo con esto. La angular no debe estar con esas unidades, debe estar en radianes sobre segundo. ¿Cómo se convierte? Entonces, angular es igual a 1 sobre 2pi. R, revolución, es una vuelta. Y una vuelta, pero medida en radianes, es 2pi. Por cada segundo. Entonces, entre un segundo. Literalmente leemos así, revoluciones por segundo. Pero a la hora de reemplazar, eso es una división por si acaso. ¿Listo? Textualmente, revolución por segundo. De forma numérica, 2pi radianes sobre segundo. ¿Listo? Entonces, cancelamos y toda la expresión acá sale 1 radian sobre segundo. Ese es el valor de la velocidad angular. Ahora sí, graficamos a ver. La superficie, la reacción, este dato, que va dirigida al centro, ¿listo? Que a la vez sería su normal por si acaso, porque no hay rozamiento. Entonces esta reacción viene a ser 50% del peso, o sea, la mitad del peso. mg sobre 2. Graficamos el peso, y el peso es del centro y hacia abajo, mg. Pero en esta posición debo tener el eje radial y el eje tangencial. Entonces el peso debemos descomponer. Ángulos alternos internos, una n o una z. Acá está θ. Entonces descomponemos y sería fuerza acá y fuerza acá. La que nos interesa es la radial. Lo vamos a centrar en esto. Y sería mg por el coseno de θ, porque está pegado al ángulo. ¿Listo? Pegado es coseno. Y empezamos a calcular. Ecuación. Fuerza hacia el centro. La fuerza hacia el centro hay dos. Y como se repite mg, digo mg afuera y queda coseno de θ más 1/2. Listo. Seno de θ más 1/2. Entonces, fuerza hacia afuera, flechita hacia afuera,
En esta línea no hay. ¿Listo? No hay, vale 0. Esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero como vía 2, lo hacemos con la angular. Y es angular al cuadrado por el radio. Entonces, angular al cuadrado por radio. El radio es 10 metros y vamos a reemplazarlo. Cancelamos y digo, a ver, G vale 10 por el coseno de tita más 1/2. Angular vale 1 al cuadrado por el radio, que también vale 10, y cancelamos. Entonces acá queda 1 y este 1/2 pasaría a restar, y 1 menos 1/2 sigue siendo 1/2. ¿El coseno de qué ángulo nos da 1/2? Eso en triángulos notables es el coseno de 60. Por lo tanto, tita es 60 grados. La B. Es un problema usual, este movimiento a modo de cono, y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nos pide la velocidad de este punto que va a girar esta masa, ¿listo? Girar alrededor, si la longitud de la cuerda es 4 metros. 4 metros. Entonces, el cable tiene una tensión T, y vamos a descomponer en el eje radial y en el eje perpendicular. 37 por alternos internos, acá está una N, esto sería 37. Coloco así para definir al final una expresión general para este tipo de ejercicios, ¿sí? Por eso voy a trabajar con el mismo ángulo. Entonces acá sería descomposición. Si está pegado al ángulo, es coseno. T por el coseno de 37. Y acá sería T por el seno de 37. Listo. El peso viene a ser mg. Y digo, la fuerza que está hacia arriba es igual a la fuerza que está hacia abajo, porque este punto, esta masa, este bloque, ya no asciende ni desciende según el planteamiento del problema. Entonces, por equilibrio, la fuerza que está arriba es igual a la que está abajo. Y tenemos que T coseno de 37 es igual a mg. Listo. Vamos al otro eje, y este es el eje radial. O sea, voy a aplicar fuerzas que van hacia el centro menos fuerzas que van hacia afuera. Fuerzas hacia afuera no hay. Entonces hacia el centro tengo T por el seno de 37 es igual a la masa m por la aceleración centrípeta, que sería v al cuadrado sobre el radio. Y acá el radio, ten cuidado, sería esta parte. Como es simétrico, acá es 37. Cuando tienes la hipotenusa y quieres el opuesto, se hace el dato de la hipotenusa 4 por el seno del ángulo. Seno de 37. Reemplazamos datos, a ver. Pero algo. Esta ecuación con esta ecuación tienen valores comunes, T y M. Entonces, si dividimos, se va a simplificar. Entonces, esto copio acá, pero a modo de división, T coseno de 37, y acá por debajo estaría mg, que a la vez acompaña F. Entonces cancelamos masas, tensión, seno sobre coseno, tangente, y el gr o el g pasa a multiplicar. Entonces sería g por la tangente de 37. Y esto es igual a v al cuadrado sobre la aceleración centrípeta. Esta es la expresión general en estos ejercicios. ¿Listo? Ahí está. A reemplazar datos. G vale 10 por la tangente 37, que es 3/4, por el radio, que está acá,
4 seno de 37. Entonces por 4 por el seno de 37 es 3/5. Y esto es igual a v cuadrado. Simplificamos. Quinta 1, quinta 2. Entonces acá tengo 18. ¿Sí? 3 por 3, 9 y por 2, 18. Este cuadrado pasa como raíz y sería raíz de 18. Pero 18 es 9 por 2. Y como pasó como raíz y es una multiplicación, se separa. La respuesta es 3 raíz de 2 metros sobre segundo. La B. La B. Siguiente ejercicio. Este es un plano horizontal. ¿Cómo diferencia de un plano vertical? El plano vertical tiene la curvatura perfecta, un círculo, mientras que el horizontal tiene la curvatura de una elipse. Entonces este es un plano horizontal. En este caso tengo la rotación de este bloque, hacemos un corte en el cable y graficamos la tensión T. ¿Listo? El peso, bueno, acá no será necesario, porque cuando forma 90 grados, la descomposición ya está hecha. Ya no debo hacer en X, ya no, cuando forma 90. Entonces, este T pi S es el periodo. ¿Y para qué piden el periodo? Bueno, el dato de periodo sirve para formular la velocidad angular, que es el tema de movimiento circular, que se formula así. Cuando te dan periodo, el angular se forma como 2pi sobre el periodo. Y en este caso el periodo es pi. Por lo tanto acá tengo 2 radianes sobre segundo. ¿Listo? Entonces 2pi sobre el periodo, cuando te dan. Seguimos. Entonces vamos a la formulita. ¿Qué fuerza va hacia el centro? Solamente hay una, T. ¿Qué fuerza va hacia afuera? No hay. En este eje no hay. El otro no me interesa. Yo quiero en el eje radial. Es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta está con W, omega. Y eso sería omega cuadrado por L. Entonces, omega cuadrado por L. E vendría a ser la longitud del cable, que nos dan como 2 metros. Reemplazamos. T es lo que no se sabe, y eso sería la fuerza centrípeta. ¿Listo? Eso es T. Esto es igual a la masa, que vale 3, la angular, que vale 2. E vendría a ser la longitud del cable, que nos dan como 2 metros. Reemplazamos. T es lo que no se sabe, y eso sería la fuerza centrípeta. ¿Listo? Eso es T. Esto es igual a la masa, que vale 3, la angular, que vale 2 al cuadrado por el radio, y el radio vale 2. 4 por 2, 8, y por 3, 24 metros. Listo, clave. Tengo un cilindro que está girando con una velocidad angular, la cual es incógnita, y tengo un radio de 10 centímetros. ¿Listo? Radio de 10 centímetros. Y nos dice que la masa que está ubicada acá no resbala por el efecto de rotación y la inercia que tiene contra la pared. ¿Listo? No resbala. Sabiendo que el coeficiente en esta superficie es 0,25, que en fracción sería un cuarto. Entonces, graficamos su peso hacia abajo, mg. Como quiere descender, hay una fuerza en contra, que es la fricción. Y la fricción viene a ser mu por la normal. Y la normal es perpendicular a la superficie. Ahí está. Y la fuerza centrípeta sería dada por la normal, ya que el movimiento, como es por rotación, sería así. Esa sería la fuerza radial. ¿Qué hago con las otras fuerzas? Haces equilibrio, porque no sube ni baja. Equilibrio. Entonces la fuerza que está hacia arriba es igual a la fuerza que está hacia abajo.
Arriba mu por normal, abajo el peso. Despejamos la normal, que es lo que queremos, y salió así. ¿Listo? Vamos al otro eje, y el otro eje es el radial. Fuerza que va hacia adentro, que es la normal, menos fuerza que va hacia afuera, que no hay, es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta sería angular al cuadrado por el radio. Listo, reemplazamos nuestros datos. Normal es mg, m por 10. Mu es 0,25 o un cuarto en fracción. Esto es igual a la masa por el angular, que no se sabe, al cuadrado, por el radio, que es 10 centímetros. Ojo, estamos trabajando en el SI y centímetro no es la unidad del SI. Entonces, digo, 1 metro es 100 centímetros. Se va, 0, 0. Esto sería un décimo de metro. Entonces acá es un décimo. Se va la masa, se va la masa. Extremos y medios, 40. Y por el y de acá, 400. Pero como acá está el cuadrado, pasa como raíz. Y la raíz de 400 es 20. Entonces acá sale 20 radianes sobre segundo. ¿Listo? Seguimos a ver. Un objeto parte del reposo con una aceleración tangencial a1. Ya. Acá tengo una aceleración tangencial a1. Y que es constante sobre una superficie de radio R. Listo. Después de qué tiempo su aceleración centrípeta es k veces a1. Después de qué tiempo, acá, esta aceleración tangencial, que es a1, es k veces la aceleración centrípeta. En este punto, que es la variable de análisis final, tenemos entonces como elemento común su velocidad tangencial. ¿Listo? Velocidad tangencial para la aceleración tangencial 1 y velocidad tangencial para trabajar la aceleración centrípeta en ese punto. Nos decía que parte el reposo. Entonces, la velocidad tangencial inicial era 0. Entonces, esto viene a ser ecuaciones del MCV, que sería con velocidad de aceleración y tiempo, sería esta. Tangencial final igual a tangencial inicial más a la aceleración tangencial por tiempo. La inicial es 0, la final es lo que necesito, y esto es igual a 1 por t. Listo. Ahora, ecuación de aceleración centrípeta. Con velocidad tangencial, la aceleración centrípeta es vt al cuadrado sobre el radio R. Listo. Pero v está acá y está elevado al cuadrado. Entonces, acá sería la aceleración centrípeta, que ya está a ojo, sería k por a1 de la condición. El radio multiplica a la aceleración centrípeta por R entonces de una vez. Y esto es igual a la tangencial al cuadrado. Entonces, si esto lo elevas al cuadrado, sería A1 por A1, ¿sí? Aceleración 1 al cuadrado, por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Hago esto para simplificar directamente así. Este A1 pasa a dividir y sería K por R, ordeno, sobre A1. Y como estaba al cuadrado, t al cuadrado dice, ese cuadrado pasa como raíz. Y listo. Clave entonces,
la D. Ahí está. Entonces, como te dije al inicio, este es un reforzamiento de movimiento circular, el tema de dinámica, donde involucra aceleraciones. Listo, a ver, tenemos otro problema tipo, donde nos piden a ver la velocidad tangencial, pero ya nos dan la velocidad angular. O sea, entre estos dos nos falta el radio, que es L y es 2 metros. ¿Por qué? Porque en las ecuaciones de relación tengo esta expresión. Entonces digo, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Velocidad tangencial no se sabe, angular es 2,5 por el radio, que es la longitud del cable, 2, y esto nos da 5 metros sobre segundo. ¿Qué nos piden también? Bueno, estos datos de ángulo, masa, tensión. La tensión de este cable en esa posición sería la tensión T, está dirigida al centro. Esto va a ser una fuerza útil en la ecuación. Y la otra fuerza es el peso, mg. Pero esta fuerza peso debe ser descompuesta. ¿Por qué? Porque en ese punto tengo un eje que es el radial y un eje que es tangencial. Y el peso no está en estos ejes. Por lo tanto, descomponemos. Tita, que está acá, pasaría acá. Ángulos correspondientes. Entonces, este peso sería de una vez 6 por 10. La masa es 6 y la gravedad es 10. mg. Sería 60 y sería 5 pues. ¿Por qué por 12? Porque el ángulo acá es 53 y acá tenemos el 3K, 4K y 5K en la hipotenusa. Entonces 53, digo, componente adyacente, que sería 3K, y componente opuesta, que sería 4K. Entonces, esto sería 3 por 12, y esto sería 4 por 12. ¿Listo? Por eso le he dado esa forma. Entonces ya está. Fórmula dinámica. Fuerza hacia adentro, T, menos fuerza hacia afuera, 36, 3 por 12. Esto es igual a la masa, 6, por la aceleración centrípeta. Y la centrípeta trabaja con esta, v al cuadrado sobre el radio. Y el radio es L, que vale 2. Cancelamos de una vez, mitad 1, mitad 3. 3 por 25, 75. 36 pasa a sumar, tensión 111. Clave, la B. El siguiente problema es el problema de la descripción. ¿Listo? ¿Qué nos piden? A ver, una velocidad mínima. Velocidad mínima, y la de color azul. ¿Listo? Las condiciones ya están. Y decimos, a ver, el radio es de 200 metros. El ángulo de peralte es de 82 grados. Esto sería el tita. ¿Sí? El tita. Y el ángulo de rozamiento es 45. Si nos dan el ángulo de rozamiento, utilizo la tangente para saber el coeficiente. Entonces, la tangente de 45 es igual al coeficiente. Y la tangente de 45 es 1. ¿Listo? Ya está. Entonces colocamos la formulita directa, le hicimos el análisis y sería, a ver, raíz de G por R multiplicado por seno de tita menos mu coseno de tita entre coseno de tita más mu seno de tita. ¿Listo para qué? Para calcular la velocidad mínima. Listo. Para reemplazar datos, el coeficiente es 1. Si es 1 puedo cancelar y no afecta. 1 por coseno sigue siendo coseno. G vale 10, el radio vale 200,
por el seno de tita. Tita es 82 y el seno de 82 es 7 sobre raíz sobre 5 raíz de 2 menos el coseno. El coseno es 1 sobre 5 raíz de 2 entre coseno, ese es 1 sobre 5 raíz de 2 más seno, y seno es 7 sobre 5 raíz de 2. Le ponemos su raíz. Como es homogéneo, 5 sobre raíz de 2 vuela y nos queda 6 sobre 8 multiplicado por 2000 en raíz cuadrada de una vez. Vamos a aproximar su valor y el valor cercano para esto en redondeo es 38,7 metros sobre segundo. Calcúlenlo, ¿listo? En su casa. 2000 por 6 octavos. Y este es el valor aproximado en radicales. Siguiente. Tengo una velocidad de 3 metros sobre segundo en una curvatura de 75 centímetros, pero de estar en metros. 75 centímetros es 3/4 del metro. Y me dan los dos coeficientes. Cuando esté en movimiento, utilizas el coeficiente menor. Esto cuando está en movimiento. Y cuando está en reposo, utilizas el mayor. Entonces, en nuestro caso, 0,5. Y digo, a ver, el peso hacia abajo, mg, 40. Fuerza de rozamiento en contra del movimiento. Está desplazándose hacia abajo, hacia arriba. La fuerza de rozamiento sería mu por la normal. Y la normal es perpendicular a la superficie. En este caso será así. La normal. Listo. Del diagrama sabemos que la fricción es mu por normal. Despejamos la normal y sería fricción entre mu. Del gráfico vamos al otro eje, acá, el centro, y digo, fuerza que está hacia el centro, la normal, menos fuerza que está hacia afuera, no hay. Y esto es igual a la masa, que es 4, por la aceleración centrípeta, pero este es v tangencial, y la aceleración centrípeta cuando es tangencial es tangencial al cuadrado sobre el radio, y el radio es 3/4. Reemplazamos, la normal es fricción sobre normal. Fricción entre mu, que es un medio. Esto es igual. 3 con 3 vuela. Extremos y medios, 16 por 3, 48. Un medio pasa a multiplicar y 48 por un medio da 24. La fricción es 24 newtons clave, la D. En este ejercicio nos piden calcular el desplazamiento de esta bolita respecto de este tope. A ver, si la velocidad angular es esta expresión y mu es igual a 0. Si mu es igual a 0 no hay rozamiento. Entonces, para que se desplace hacia arriba respecto del giro, debo graficar mi normal y el peso. La normal debe tener componentes x, y. De esta división debo tener 45, por acá 90, y acá otra vez 45. Acá sería 45, porque son perpendiculares todos los ejes. 45, 45. Descomponemos con senos y cosenos. Esto sería n por el coseno de 45, n por el seno de 45, y hacemos equilibrio. Fuerza de arriba con la de abajo. Entonces arriba y abajo. Desde arriba tengo n seno de 45
y abajo tengo mg. ¿Listo? Ahora, hacia el centro tengo fuerza centrípeta, que es igual a masa por aceleración centrípeta. Si el centro es n coseno de 45, es igual a m por la aceleración centrípeta, que sería angular al cuadrado por el radio. Dividimos las expresiones y tendría n sobre el seno de 45 y acá mg. Adiós normal, adiós masas. Bueno, coseno sobre seno es cotangente, y la cotangente de 45 es 1. 1 por g, que vale 10, acá nos queda 10. Y esto es igual al angular elevado al cuadrado. Angular vale 2 al cuadrado 4 por raíz cuarta de 2 al cuadrado raíz de 2 por el radio, pero el radio viene a ser de esa trayectoria. Hipotenusa x más 1 y quiero el cateto opuesto, entonces sería x más 1 por el seno de 45. Entonces el radio sería x más 1 por el seno de 45. El seno de 45 es 1 sobre la raíz de 2. Adiós, adiós. 4 pasa a dividir, 10 entre 4 es 2,5. Si acá es 2,5 y acá nos queda x más 1, esto pasa a restar y la respuesta sería 1,5 metros. Clave C. Tensión máxima de 1 es 21 newtons, acá 1. Tensión corte y al centro, esto es 21 newtons. Calcular la velocidad angular antes de romperse, y acá tengo una tensión máxima. Si la longitud 1 vale 1 metro, la longitud 2 vale 2 metros. La masa 1 es 1 kilogramo y la masa 2 kilogramos. Bueno, son elipses, entonces son planos horizontales. Entonces acá tenemos un corte, y entonces sería la tensión 2 y tensión 2. Como son planos horizontales, los pesos acá no interesan, porque están formando 90 grados. ¿Listo? Entonces no interesan los pesos. Vamos a este bloque 2. ¿Listo? Y como hice un corte, se analiza por separado. Y sería esta parte y esta parte. En esta parte tengo fuerza centrípeta, la que va al centro, T2, es igual a la masa de ese bloque, que es 2, por la aceleración centrípeta, que sería angular al cuadrado por el radio. Entonces, angular al cuadrado por su radio. Y su radio es desde el centro hasta el punto, 3 metros. Está. Vamos a esto. Y acá tenemos fuerza hacia adentro, 21, menos fuerza hacia afuera, T2. Pero T2 es 6 W cuadrado. Es igual a la masa de este bloque, que es 1 kilogramo, por la angular al cuadrado, multiplicado por su radio de este bloque. El radio de este bloque es 1. Acá tengo 1W cuadrado y esto pasa a sumar 6W cuadrado con 1W cuadrado son 7W cuadrado. 21, séptima 1, séptima 3. El cuadrado pasa como raíz y la respuesta sería raíz de 3 radianes sobre ese 1. Clave entonces la C. Una bola de 4 kilogramos está atada a una cuerda de 3 metros. Si experimenta una fuerza tangencial constante de 2 newtons, calcular al cabo de qué tiempo la fuerza centrípeta es de 12 newtons. A ver, tenemos esto, una masa con una fuerza tangencial, pero fuerza es masa por aceleración. Entonces, la masa es 4
por la aceleración tangencial a t. Y la aceleración tangencial sería mitad 1, mitad 2, 1/2. ¿Al cabo de qué tiempo la fuerza centrípeta será 12? Esta fuerza centrípeta será igual a 12. Entonces no sabemos qué tiempo, pero acá tendrá entonces cierta velocidad. Como era una fuerza constante, tendría entonces en un inicio un reposo, cuya velocidad inicial es igual a 0. ¿Listo? No hay condiciones. Y voy a la siguiente ecuación. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración tangencial por tiempo. En la curva. ¿Listo? Y en la curva la final es v, la inicial es 0, aceleración tangencial es 1/2 por el tiempo que no se sabe. Reemplazamos acá. Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta, que sería v cuadrado sobre radio. La fuerza centrípeta en ese punto es 12, es un dato, es igual a la masa, que es 4, por v elevado al cuadrado, que sería entonces t cuadrado sobre 4. Esto y esto al cuadrado, por 1 sobre el radio, y el radio es la longitud de la cuerda, que es 3 metros. Listo. Adiós, adiós. 12 por 3, 36. Y esto es igual a t cuadrado. Entonces t sería 6 segundos. La B, la C. Último ejercicio. Una cadena de masa m y longitud L, cuyos extremos están unidos, fue colocada alrededor de un disco metálico. El disco gira en forma horizontal con una velocidad angular de doble. Determinar la tensión de la cadena. ¿Listo? Sería así. Aquí están las cadenas, los eslabones y todo mide L. ¿Listo? Pero voy a tomar una pequeña porción para hacer el análisis. ¿Listo? Una forma simétrica. Y esta. La porción que voy a tomar, puede decir que esta longitud mide A. ¿Listo? Todo mide L por si acaso. Todo esto, L. Y por acá tendré entonces alfa y alfa. En el radio voy a poner R y listo. Como he realizado un corte, la fuerza interna en esta cadena es la tensión, y sería en este sentido y en este sentido la tensión, que como es simétrico, el mismo valor. Pero como estoy tomando una porción pequeña, que aún puede ser más pequeña, ahí, o sea, alfa tiende a 0, debo descomponer en X y en Y, porque voy a tomar una porción pequeñísima después. Entonces, esto es en X y esto es en Y. Esto es en X y esto es en Y. La horizontal sería, si este ángulo es alfa, acá tengo alfa. Como esto es perpendicular, acá es 90 menos alfa y arriba vuelve a ser alfa. Si es adyacente es coseno, t coseno de alfa, t seno de alfa. T seno de alfa era simétrico y t coseno de alfa. Como voy a tomar una porción pequeña acá, todas estas fuerzas se reducen acá, esta masita. ¿Listo? O prácticamente esta línea curva en una pequeña escala sería una línea recta, aparentemente. Entonces acá estarían aplicadas estas dos fuerzas, ¿listo? Que irían hacia el centro. Entonces, este bloque de cadena representado por esta masa tiene en sí estas dos fuerzas que serían representadas acá, en la concentración de masas. Y sería entonces la fuerza centrípeta, ¿sí? Están al centro. Entonces sería
fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Serían las dos, y sería 2 veces T seno de alfa es igual a la masa, pero solamente de este bloque, sería m de A, la masita de esa longitud A, por la aceleración centrípeta, que es velocidad angular al cuadrado por el radio. Dado que es una figura pequeña a escala, ¿listo? Esta pequeña región les dije que era prácticamente una línea, ¿sí? Representaba una línea en una escala pequeña. Entonces, esa región sería de esta manera. Y acá estaría entonces alfa. Esto sería entonces la mitad, ¿listo? Está en 2 porciones. La mitad sería A medios y esto sería el radio. Por lo tanto, el seno de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería 2 veces T por A medios sobre el radio. A medios sobre el radio. Y esto es igual a la masa A. Pero esta masa A es una masa pequeña y quiero generalizar. Entonces, esto se le llama densidad de longitud. La densidad de longitud es igual a la masa pequeña, la masa A, entre la longitud pequeña, la longitud A. En escala grande sería la masa total, que sería m, sobre la longitud total. Y la longitud de la circunferencia es 2pi por radio. ¿Listo? De toda la circunferencia, que a la vez es L. Entonces, MA sería, despejamos y tendría M por A sobre 2pi por radio por angular al cuadrado multiplicado por el radio. Cancelamos A con A, R con R, pero el radio debe estar en función de la longitud. Y decía que la longitud de la circunferencia era igual a 2pi multiplicado por el radio. Si despejo radio sería L sobre 2pi. Entonces sería, acá se van, T es igual a M por W al cuadrado y el radio es L sobre 2pi. Entonces por L entre 2pi con 2pi sería entonces 4pi elevado al cuadrado. Y listo, eso es todo. Un gusto haber desarrollado este tema con ustedes. Esperemos que les saquen el máximo provecho como siempre. Y bueno, cualquier apreciación acerca de estos temas, dejen en la barra de comentarios.